contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir. Muy buenas noches, ¿qué tal? Aquí estamos un martes más con todos ustedes en el programa Ferrolanas de hoy. Hoy contamos con una nueva ferrolana, Nona Inés Vilariño Salgado, una mujer que forma parte de la historia viva de España. Fue una de las 10 mujeres parlamentarias que formó parte de la primera legislatura en el año 1977, pero no solamente destaca por su trabajo a nivel de política, a nivel nacional, provincial, sino también porque Nona Inés Vilariño pues ha estado de concejala en nuestra ciudad y ha desarrollado un importante trabajo en el ámbito de la educación. Más de 2.000, más de 20.000 alumnos ha tenido, de eso nos hablará después, así que muchas generaciones seguramente de gente que nos está viendo en estos momentos ha sido alumno de Nona Inés Vilariño Salgado. Muy buenas noches, Nona. Hola, buenas noches. Y muchas gracias por estar con nosotros aquí en Ferrolanas de hoy, por permitirnos conocer algo más de usted y sobre todo de su importante trabajo. Pues muchísimas gracias a esta televisión por invitarme y por considerarme pues una mujer que forma parte de la historia viva, que esas son palabras mayores. Bueno, decía yo en su presentación que seguramente habrá mucha gente que nos esté viendo. Yo he sido alumna de Nona Inés Vilariño en el Colegio de las Mercedarias. ¿Cuántos alumnos? ¿A cuántos alumnos le ha dado usted clase? Yo quiero decir en primer lugar que sois mi patrimonio más maravilloso, porque encontrarme en todos los sitios, da igual que sea el Marcide, que el Corte Inglés, que una tienda de ultramarinos, que una zapatería, que un colegio, un instituto, encuentro ahora mismo siempre un alumno o una alumna. Y veros es el regalo mayor que me puede hacer la vida en estos momentos, salvo el ámbito familiar, claro está. Yo un día le eché la cuenta y calculé que alrededor de 20.000 alumnos podrían haber pasado por mis manos durante los 41 años en que fui profesora. Porque claro, eran años en que había clases con 50 y 50 y pico alumnos, en los que dábamos 6 horas o 7 diarias de clase, a grupos distintos, porque hoy eso sería impensable. Ya cogí tiempos en los que tenía en algunas clases 17 y 16, pero aquellos eran otros tiempos cuando empecé. Sí. Bueno, Nona, usted es licenciada en Filosofía y Letras, diplomada en Orientación Escolar, profesora de Bachillerato de Historia, profesora de formación del profesorado de EGB, voy a seguir para no perderme nada, profesora colaboradora de la Universidad de Santiago, con estudios en Derecho. Sin embargo, un día, cuéntenos, ¿cómo surge esto de iniciar una carrera política con toda esta formación? Seguramente algunos de los ferrolanos que estén viendo este programa ya me lo habrán oído decir muchas veces, pero es uno de mis grandes orgullos. Yo accedí a la política desde mi profesión, desde mi puesto de profesora en un colegio muy conocido de esta ciudad, en dos, pero en este caso fue el de chicos, un padre, ya en el año 76, y otro grupo de padres que se reunían con frecuencia, pues pensaron en mí y me invitaron a comprometerme con la nueva etapa que se iniciaba en España y a formar parte de un proyecto político que nació en Galicia, que era el Partido Galego Independiente, que luego se integró en UCD. Y bueno, me sorprendió muchísimo, porque la verdad es que no me invitaron para formar parte simplemente de aquellas primeras personas que íbamos a trabajar fuerte para articular un partido de centro que ya hubiese sido suficiente para mí, sino que ya me dijeron claramente que querían, que iban a luchar porque yo fuese diputada. En el año 76, dirigirse a una mujer normal y corriente como yo, hija de una familia normal y corriente, pues para mí fue una enorme satisfacción, porque me parecía que era ya una privilegiada por el hecho de que se hubiesen fijado en mí. Bueno, y en el año 1976, cuando comienzan a dar esos primeros pasos en el mundo de la política, ¿qué recuerdos tiene? ¿Era difícil, aún hoy en día? Bueno, las mujeres nos hemos abierto camino, tenemos licenciaturas, hay pocas mujeres en puestos de dirección, en empresas importantes o con responsabilidades importantes de gobierno. Si lo vemos ahora, 30 años atrás, supongo que sería mucho más difícil, ¿no? Yo tengo que decir dos cosas que pueden parecer contradictorias, pero espero explicarme bien para que no lo parezcan, no lo son. En mi caso no fue nada difícil, porque si acabo de contar cómo fue el principio, pues realmente yo fui una persona que por ser mujer, precisamente en gran parte por ser mujer,
pues se fijaron en mí, no exclusivamente, pero sí también por ser mujer, porque el que inició este proceso, que fue José Luis Meilán Gil, al que yo no conocía, y él a mí tampoco, de nada, pues tuvo muy claro que dadas las características sociológicas de Ferrol, lo ideal para Ferrol era una mujer. Dijo, yo quiero que en Ferrol me busquéis a una mujer para formar parte de esta candidatura, ¿no? Entonces, en mi caso fue relativamente fácil esa entrada. Luego, la verdad es que he de reconocer que tanto José Luis Meilán como el propio Adolfo Suárez, al que nunca estaré suficientemente agradecida, se propusieron una proyección personal mía que agradezco mucho. Pero ya no porque fuese mujer, sino ahí sí que ya fue por otras características, que por la razón que sea, parece que conectaba bien con la gente, que despertaba una cierta simpatía, etcétera. Era muy joven yo y bueno, pues las mujeres también éramos rara avis. Entonces a mí en esos primeros pasos no me fue difícil, pero sin embargo después no es tremendamente difícil llegar. Lo que es tremendamente difícil es no solo mantenerte, sino que te respeten y que te traten por lo que vales. Porque yo he sufrido los ataques más tremendos que se pueden sufrir en la vida política, llegando a la calumnia, a la injuria, a presencia de los medios de comunicación por cuestiones personales absolutamente insoportables para cualquier ser humano, cuando eso en un hombre no hubiese sido jamás ni considerado, y luego de maniobras dentro de algún partido político que realmente solo tenían una finalidad. Es decir, como no podemos ya retenerla, pues vamos a acabar con ella. Y eso sí fue durísimo. Y he tenido que tener una fortaleza y un apoyo tremendo por parte de gente ajena a la política que no agradeceré nunca suficientemente. Bueno, para poder desarrollar esa vida política, esa carrera, usted ha contado no solamente, como dice, con el respaldo de su partido, sino que también, supongo que el respaldo de la familia, que es muy importante. Bueno, no solo es importante, en mi caso fue absolutamente fundamental. Yo estaba ya casada, tenía una hija, me casé muy joven y bueno, pues tuve a mi hija también muy joven, porque nació al año y poco de casarme. Su padre, pues, estaba fuera de Ferrol, además, que era militar y tenía un destino fuera de aquí, y fue absolutamente fundamental mi madre, mi hermana y mi cuñado, vamos. Es que mi hija estaba mejor que conmigo, porque yo ya trabajaba, claro, y ya tampoco era una madre bastante atípica en aquellos tiempos, porque no todas las mujeres trabajaban fuera de casa, entonces la verdad es que eso fue algo que es impagable. Ella estaba allí, tenía una abuela, otra madre, otro padre, estaba también mi sobrino, que se llevan casi 9 meses nada más, que se crió como un hermano con él. Entonces, esa situación familiar para mí fue facilísima por eso, por esas circunstancias. Me fui a vivir con ellos también, vivíamos todos juntos en una casa grande que tenemos en mi adorada Santa Cecilia, y allí pues fue feliz mi hija. No creo que... Hombre, siempre me echaría de menos, por supuesto, pero... Nona, usted ha tenido que llevar a cabo ese concepto que se llama conciliación de la vida familiar con la laboral. Ahora usted también ayuda a su hija, a sus nietos, cuidándolos. ¿Cree que se ha evolucionado mucho en ese concepto? Sí, sí, yo creo que muchísimo. Pero, sin embargo... Las abuelas siguen siendo las abuelas. Eso es lo que iba a decir. Hay que reconocer una cosa que a mí me duele mucho que no se reconozca. Yo creo que no está suficientemente reivindicado en este país el papel de los abuelos. Y yo no lo digo por mí, porque mi hija estuvo 10 años fuera de España y por desgracia para mí casi no he podido estar con ella más que el momento puntual de los partos y no le he podido ayudar prácticamente nada hasta ahora, porque estaba fuera de España. Pero yo que he vivido tantos años la enseñanza, he visto centenares de abuelos trayendo a sus nietos, cuidándolos. Es la red social más importante de España y me parece que ataques que se producen contra la familia tradicional, considerándola como algo caduco, ya como hay que evolucionar y otro, cada una que conforme la familia que quiera, que eso es fruto de la libertad personal y en muchos casos incluso de la ideología de cada uno, pero que se dé el puesto que merecen millones de abuelos españoles que son los que han permitido la verdadera conciliación de la vida laboral y familiar, mucho más que las leyes, mucho más. Evidentemente, hay que decir que en el plano legal se ha evolucionado muchísimo y todavía nos queda un camino que recorrer,
muy importante, porque aún hay muchos ataques a la maternidad, que es la gran asignatura pendiente de este país, porque el nivel de envejecimiento de la población que llevamos tendría que hacer reflexionar a todo el mundo sobre si no habrá algo más, mucho más, que se puede hacer para estimular la maternidad y la paternidad. Nona, volvemos al pasado. Decíamos que usted es una de las mujeres que formó parte de la primera legislatura en el año 1977, con 10 parlamentarias más. ¿Cómo recuerda ese primer gobierno? Bueno, yo esa etapa la recuerdo como una etapa maravillosamente productiva en el plano de mi enriquecimiento intelectual, político y también personal. He de decir, sin que esto suene a descalificación de la actual clase política, que tuve el privilegio de convivir en aquellas Cortes con hombres, mujeres menos, pero las pocas que éramos había gente extraordinaria. Y bueno, una inmensa mayoría de hombres y algunas mujeres le dieron a la transición una altura, en el nivel parlamentario me refiero, que se correspondió con la altura también del gobierno que se formó. Desde luego con algunas lagunas, pues evidentemente había ministros, yo me llevé también la sorpresa de ver cómo había ministros, de Dios mío, si este es ministro, en España cualquiera puede ser ministro, ¿no? Que me parecía que para ser ministro eso era lo máximo, ¿no? Pero fue una etapa por tantos conceptos enriquecedora, maravillosa, en la que aprendí tantísimo que el resto de mi vida tendré que recordarla como una ocasión, como una oportunidad que cuántas mujeres han tenido en España. Por tanto, soy una absoluta privilegiada, aunque luego me hayan golpeado, en parte también por mis errores, ¿eh? Yo he cometido varios errores en política que me han costado muy caros, pero aquella etapa fue asombrosamente enriquecedora.